Vamos al caso Martinelli y pronunciamiento además también, Diana Saray, de Transparencia por Colombia. Firme rechazo, Gustavo, de Transparencia por Colombia a esta decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de conceder el asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que recordemos fue condenado por corrupción. Dice Transparencia por Colombia que con esta decisión el gobierno del presidente Petro envía a la comunidad internacional un mensaje muy equivocado. Escuche lo que dice Andrés Hernández, él es el director de Transparencia por Colombia. Desde Transparencia por Colombia expresamos el más firme rechazo por la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de conceder asilo político a Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá condenado por corrupción. Esta decisión envía a la comunidad internacional un mensaje equivocado que pone en riesgo de convertir a Colombia en una nación protectora de la impunidad de casos de gran corrupción. El gobierno aplicó el asilo político en una situación de delincuencia común, desfigurando el propósito de este instrumento histórico del derecho internacional. La sociedad colombiana debe rechazar de manera contundente el asilo que se le ha concedido a Martinelli. Nuestro país no puede convertirse en un paraíso de corruptos que evaden sus sistemas judiciales logrando privilegios. Con este asilo indebido, Petro se vuelve cómplice de la burla que Martinelli le hace a su propio país. Cabe recordar que Martinelli cuenta con una condena a 10 años de prisión por lavado de activos al comprar el medio New Business con dineros públicos y además enfrenta todas las acusaciones por su presunta participación en el caso de corrupción de Odebrecht en Panamá. No se entiende muy bien, Gustavo, cuál es la intención del gobierno colombiano de entregar este asilo político. Reciprocidad para lo que se necesite también podría ser. Como decía el soldado Domínguez, que en paz descanse. ¿Cómo nos cambia la vida, Vanessa, no? Sí, o un favor. A usted que le queden debiendo un favor de ese tamaño, que le den asilo político en momentos tan difíciles, pues también es un favor que se paga, ¿no? Aunque dicen que Martinelli lo que mueve es mucha plata, que el tema con Nicaragua fue mucho, mucho dinero también, y pues la verdad es que Martinelli es un hombre conocido en Panamá Y por no tener rumberito. límite alguno. Ayer estaba cantando, pero sigo siendo el rey, yo no sé qué cosas. Canta, pero sigo siendo el rey. El sábado, como le contestaba, en Habana, en el Parque de la 93, con whisky en la mano, con el embajador de Panamá en Colombia, que eso sigue siendo incomprensible, esa relación, porque se supone que Martinelli es un fugitivo del gobierno panameño. Bueno, pues allá estaba tomando trago con él. Pero mira lo que decía Martinelli hace un par de añitos, el 10 de septiembre del 2023, precisamente cuando aprovechó una entrevista para hablar del presidente Petro. Yo recomiendo al presidente Cortizo que le ponga el bozal al presidente Petro, porque ese señor está hablando demasiadas cosas que no debe sobre Panamá. Él cree que todavía somos un estado que pertenecemos a Colombia, y yo creo que los panameños nos merecemos nuestro valor. Nosotros somos una república independiente, y si bien es cierto, le tenemos mucho respeto, mucho cariño y mucho aprecio a la hermana República de Colombia, no podemos dejar que el presidente Petro insulte al presidente Cortizo, insulte a Panamá, porque el insulto a Cortizo es el insulto a todos los panameños. Pero yo exhorto al presidente Cortizo a que ahora que vaya a las Naciones Unidas le hable y lo ponga en su lugar. Y que le ponga un bozal al presidente Petro. Eso era lo que quería Martinelli en el 2023, y ahora pues está profundamente agradecido y está acá viviendo en Colombia. No sabe aún si se queda en Bogotá o si se va para Cartagena, porque a él le parece más agradable el trópico. No, pues imagínese. 6 de la mañana, 34 minutos. Daniel, a ver, actualícenos del juicio del expresidente Uribe. El primero de los testigos que declaró Gustavo fue Mario Uribe Escobar, ex senador de la República y primo de Álvaro Uribe. Él fue quien le presentó en 2017 al abogado Diego Cadena. Durante su testimonio recordó cómo se enteró de que los ex paramilitares alias Víctor y alias Alberto Guerrero querían involucrar al expresidente y a su hermano Santiago Uribe en la masacre de unos indígenas, registrada el 8 de junio del 2003 en la vía Supía Río Sucio, en el departamento de Caldas. Esa información estaba contenida en una declaración que rindió alias Víctor ante la Corte Suprema el 1 de diciembre del 2016, en medio de un proceso que se adelantaba en su contra. Se puso a hablar de un encuentro que había tenido con Iván Cepeda en la cárcel La Picota. Mencionó a Santiago lo mencionó diciendo que querían subir a Santiago en el tema de la muerte de los indígenas, lo quería subir a Alberto Guerrero, y que posteriormente, o por la misma época mejor, que también querían subir a Álvaro Uribe a esa masacre. Contó el ex senador que el abogado Jaime Granados en ese entonces
entonces le insistió que le compartiera esa declaración de alias Víctor a cambio de un compromiso, dijo, personal que fue motivo de reclamo directo en esta audiencia. Pero me dejó convencer porque usted me llamó al teléfono. Doctor Mario Jaime Granados, mire, de pronto pensé, hombre, si este asunto entonces ha de ser útil para la defensa de Uribe, pues la voy a entregar. Levantamos un acta. Previo compromiso suyo, doctor Granados. Pero usted adquirió conmigo un compromiso que todavía está pendiente. Pues hasta ahí el testimonio de Mario Uribe. Luego se sentó en el banquillo de los testigos el exrepresentante Juan Manuel Daza, quien relató un supuesto complot para enlodar al expresidente Uribe y a su hermano. Quise ir a corroborarlo y yo camino hasta donde está el señor, lo saludo, me dice que se llama Hamilton Mosquera, me repite lo que le había dicho al personal de seguridad, de que era un desmovilizado de la JAUC, que tenía una información de que estaban buscando a través de un complot afectarlo a él y a su hermano. Lo estaban buscando el senador Cepeda y el doctor Iván Velázquez para que rindiera testimonio en contra del presidente Uribe y su hermano Santiago, y que él dejaba su teléfono para ser oído frente al tema. Se escucharon también los testimonios del senador Honorio Enríquez y la exsenadora Ruby Chagui, quienes relataron en esta audiencia que el expresidente Álvaro Uribe les encomendó ponerse en contacto con el exfiscal Néstor Humberto Martínez para entregarle unos testimonios favorables para él que le habían llegado de parte de unos exparamilitares que estaban presos en Estados Unidos. Y cierra, Gustavo, el reporte de esta audiencia con el regaño de la juez Sandra Heredia a la defensa del exmandatario. Nos va a dar acá Navidad, dijo, luego de que tuviera que suspenderse la audiencia antes de lo previsto porque no habían testigos disponibles para rendir interrogatorio. Para que, por favor, no sean solamente 5 testigos a diario, porque si no nos va a dar acá la Navidad señalando fechas y fijando simplemente unas audiencias de 2 y 3 horas. Doctor Granados, discúlpeme, pero, si no tenemos en cuenta esa situación, pues la idea es evacuar y poderle resolver esta situación jurídica al señor procesado de la manera más rápida. Este martes se sigue el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Daniela, gracias. Del caso Uribe al caso Quintero, Aguas Vivas, ¿qué ha pasado, Sebastián? Pues Gustavo, hay una polémica en Medellín porque hoy se tiene programado en el Senado de la República un debate sobre el caso Aguas Vivas. Fue programado por el senador Andrés Guerra, pero la polémica es que el que está más contento con el debate es el exalcalde Daniel Quintero Calle, pues muchas personas de la derecha y del Centro Democrático consideran que este va a ser un espacio utilizado por Quintero para expandir su campaña presidencial. Sin embargo, el senador sostuvo que el debate a las 10 de la mañana sí va. El espacio ahora en la Comisión Quinta para contarle a Colombia cómo la alcaldía Daniel modificó el POT y cómo cambiaron los usos de suelos para un socio político que tiene. Y eso es un pecado. Me acabaron en las bodegas, en las redes. Y es que le insistieron al senador que no hiciera este debate, incluso fueron donde el expresidente Uribe para que se cancelara, pero sí está programado y se mantiene para las 10 de la mañana. Eso sí, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que no va a asistir porque considera que este no debería ser un debate político, sino judicial. Es que más que lo que algunos consideran un debate político, en mi consideración ya es un debate jurídico, porque esas personas ya están judicializadas, las están judicializando, están imputadas por corrupción. El exalcalde Daniel Quintero también se pronunció, dijo que va a aprovechar este espacio para, según él, decirle la verdad a Colombia. Resulta que el senador Guerra del Centro Democrático decidió hacer un debate contra mí, nada raro, por el caso de Aguas Vivas, con el que querían sacarme de la presidencia. Sin miedo, le escribí: senador Guerra, veo que por error se le olvidó invitarme al debate. Sin embargo, con gusto asistiré. Y entonces se armó la de Troya. 10 de la mañana entonces este debate en el Senado de la República, donde el exalcalde Quintero dice va a aprovechar para decir lo que piensa sobre el caso y donde algunas personas, incluso del Centro Democrático, dicen es un error llevar esto al Congreso de la República. Sebastián, gracias. También pendientes del caso del Jardín Infantil de los Abusos aquí en Bogotá. Hubo una suspensión de parte de Bienestar Familiar al contrato con el operador, pero creo que más allá de lo que pase en términos procesales, Andrea, esa cancelación queda definitiva.
Gustavo, pues se conoció la minuta en la cual establece que la suspensión del contrato con la Asociación Parques de Canadá, encargada de administrar el jardín infantil del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, donde se denunciaron casos de presunto abuso sexual por parte de un trabajador del lugar contra menores de edad, será por un término de 15 días o antes. El documento manifiesta que la medida se levantará hasta que se tengan las condiciones para garantizar los derechos de los niños y niñas a recibir la atención que requieren, esto como medida preventiva. Sin embargo, esto solo se dará cuando la Oficina de Aseguramiento a la Calidad del Bienestar dé cuenta de la viabilidad de reiniciar la ejecución del contrato o la necesidad de terminarlo en las condiciones en que se encuentre. Esto para no incrementar el riesgo respecto del resto de menores que son atendidos en estas unidades. A pesar de esto, hay que recordar que la directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, anunció la cancelación del contrato. No obstante, esto se dará conforme al debido proceso.